para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Chicha Mariani! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Ay, pionono, atún, pan dulce, turrón, señora, ayudín, sidra, vino, garrapiñada. Salva la Navidad con precios moronenses. Canasta navideña a solo 13.900 pesos. Municipio de Morón, corazón del oeste. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. No soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Nosotras, su programa que se transmite todos los martes de 16 a 17 acá por Radio Caput. Nos saludamos desde el estudio Chicha Mariani y hoy es un día triste para el derecho. Ayer falleció Héctor Recalde, ayer falleció este abogado reconocido, este histórico abogado y militante comprometido con los derechos laborales, con la justicia para las y los trabajadores. Ayer, partió de su cuerpo, su alma. Está acá cerca también de nosotros, porque, sabemos que su legado, su trabajo, va a estar siempre con nosotros, que nosotros no vamos a dejar de tratar de imitarlo, aunque sea un poquito, ¿no? De imitarlo un poquito. En ese laburo que hizo durante tantos años comprometido como abogado litigante, como legislador, como consejero de la magistratura, para, disputar ese sentido del derecho, del campo del derecho
a favor de los derechos de las y los trabajadores en esta tensión constante que hay en el mundo del derecho, ¿no? Y en la vida en sociedad, en la cual, bueno, estamos disputando porque ese sentido de la norma sea a favor de los sectores que requieren que la norma los proteja, ¿no? Y en el derecho laboral, bueno, esa relación, esa tensión se da entre los empleadores, las empleadoras y las y los trabajadores, sea del sector privado, sea del sector público, y él fue un hombre, un abogado comprometido, un militante comprometido con la justicia y con los derechos de las y los trabajadores. El día de ayer a la noche y esta mañana fue velado en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional, bueno, como fue también solicitado, pedido por compañeras y compañeros y por sus familiares. Y después de esto, bueno, fue llevado al cementerio de la Chacarita, donde, bueno, ahora descansa su cuerpo. Héctor Recalde, bueno, desde Somos Nosotras, desde Radio Caput, te mandamos un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre, compañero. Ya está acá en el estudio Nelly. Hola Nelly, buenas tardes. ¿Cómo estás? Dice que 1 minuto. Bueno, ya está acá Nelly. Hoy, en este día sombrío, vamos a tratar de pensar también un poco, porque hoy se cumple 1 año de la gestión del gobierno nacional y bueno, no dejan de pasar cosas que nos sorprenden, ¿no? Todos los días hay un decreto presidencial, una resolución ministerial, algo que nos sorprende por la novedad de cómo quienes ahora ocupan la dirección, ¿no? La conducción del gobierno nacional piensan que, bueno, corresponde que el Estado legisle, que el Estado estructure las relaciones sociales, ¿no? Bueno, no deja de sorprendernos hoy un decreto que tiene que ver con el campo educativo, ¿no? Un decreto que establece o agrega en ciertas leyes relacionadas con la educación, con las infancias, que, bueno, que no debe de haber una intervención de ideología. Voy a leerlo porque me parece que es más claro que lo lea a que yo diga lo que dice, pero básicamente se incorpora a la ley 26.061 un párrafo que dice: la imposición de una manera de pensar y o actuar político-partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal. Bueno, eso, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Eso es cualquier cosa. Tiene una técnica completamente abierta. Además, ¿qué quiere decir? ¿Qué profesor hay? ¿Qué dato objetivo hay? Hay denuncias de que los profesores van haciendo propaganda partidaria. Entonces, ¿esto tiene que ver con algo que no existe o es algo mucho más serio? Porque yo nunca escuché de que un profesor vaya a una clase y hable del Partido Radical o del Partido Comunista o del partido de quien sea. Entonces pensemos el lenguaje que usa. Claro, se cuenta la historia, ¿no, Nelly? No, pero es totalmente abierto, que es lo contrario. Quiere decir con eso, aunque yo no pronuncie
la denominación de un partido determinado si hablo de una política social X que es llevada o contrario a una política social X. Como profesora, si estoy hablando dentro de los marcos de la Constitución, ¿a qué se refiere esta ley? Es un arma más para perseguir a quien quiera y sea lo que diga. Va a poder decir blanco y se va a poder interpretar que blanco, como está en la bandera del partido político X, a lo mejor, porque cuando se legisla con esa terminología tan abierta, por algo nos enseñaron en la facultad el tipo penal, la famosa tipicidad. ¿Por qué? Cuando hay una prohibición, esa prohibición tiene que ser clara, porque si no entramos todos y todas de acuerdo a quien tiene la manija en ese momento. Totalmente, sí, creo que no podemos creer que tiene otro objetivo, ¿no? Un párrafo con una técnica legislativa, como dices, tan difusa, tan poco clara, ¿no? Que tampoco se entiende cuál es el objetivo, porque, bueno, sí, se entiende pues detrás, ¿no? De lo que está ahí, y porque ellos, bueno, han sido muy enfáticos en hablar de que se ideologiza, que en los últimos años... Es toda la inversa. Todo lo que se ha enseñado en estos últimos años está en los tratados de derechos humanos que forman parte de la Constitución. Todo lo que hace este gobierno está en contra de lo que dice la Constitución. Entonces este gobierno, como ya lo dije varias veces, está completamente deslegitimado. Y esto, hoy no hay tiempo, otro día vamos a hablar, o a lo mejor ahora, está de acuerdo con la famosa ley de mafia, que es la ilegalidad. No es una reforma de la ley, es la ilegalidad de la Constitución. Nos quieren destruir la Constitución sin hacer una reforma constitucional, porque ponen un estado de sitio completamente a favor de si se le da la gana a un comisario del pueblo y tiene un juez amigo, declara en un territorio de estado de sitio, porque no le gusta, porque tiene ganas de quedarse con más tierra. Este país se está convirtiendo, y es para llorar, no para reírnos, en la tierra de nadie, donde se puede insultar, donde se puede decir rata, donde los legisladores y los gobernadores muchísimos aceptan que se los trate en una forma... O sea que bueno, y ahora creo que vamos a poder hablar de esto y mucho más. Tenemos una invitada. Sí, Nelly, tenemos ya en línea a Juliana Marino. Buenas tardes, Juliana, ¿cómo está? Hola, bien, Juliana, qué gusto tenerte acá. Qué honor. Muchas gracias. Igualmente, Nelly, escucharlas a las dos, un gusto. Bueno, Juliana. Hablo más fuerte. Ahí escuchas, Nelly. Bueno, ahí le voy a subir. ¿Ahí escuchas, Nelly? Bueno, Juliana, bueno, estábamos acá hablando con Nelly de esas noticias que todos los días, nos enteramos de esos decretos, resoluciones, modificaciones a la estructura, a la estructura estatal, a la regulación, y bueno, a un año del gobierno nacional, de esta gestión, de este frente integrado por La Libertad Avanza y bueno, la coalición de Patricia Bullrich. ¿Cuál es tu mirada de este momento histórico? Bueno, yo creo que el balance es absoluto. Yo no sé, yo siento un eco. ¿A ustedes les molesta eso? Ahí vamos a pedirle al operador a ver si puede solucionarlo. A ver, ¿ahí está mejor? No sé, yo porque cuando hablo escucho un eco y no sé si a ustedes se les reproduce. No, a nosotras nosotros no escuchamos el eco, pero ahí van a tratar de bajarlo. Tal. Bueno. No, mira, el balance creo que es absolutamente negativo. ¿No es cierto? Los datos, las estadísticas de la macroeconomía,
de la economía cotidiana, de la situación social de las mayorías de ciudadanos y ciudadanas argentinas. La verdad que me cuesta mucho hablar porque se me encima mi voz. A ver, vamos a ver qué puede hacer. A ver ahí. Bueno, voy a ver. No, sigue igual el eco. ¿Qué podemos hacer, Martín? No sé qué decirte. Bueno, a ver, si no lo llamo yo. A ver, trato de seguir. Las estadísticas, los números se tergiversan. Y los números son todos negativos de la economía. Por otro lado, las políticas que se llevan adelante son absolutamente negativas en relación a la deserción del Estado con respecto a las políticas públicas sociales, a reconocer, por ejemplo, que se está produciendo un fenómeno de desindustrialización nacional con la consiguiente desocupación. Está clarito que están desmontando el sistema de ciencia y tecnología del país y esto va a afectar el desarrollo del país. Está clarito que está el grave problema que está atravesando el CONICET, que no hay interés en sostener la ciencia en el país, a pesar de la importancia que tiene. Y luego la deserción con respecto a todas las políticas sociales, en particular la que nos afecta como mujeres, pero también la que afecta a las niñeces y a la juventud en el país. Por no hablar, por ejemplo, de las recientes medidas que hablan de la deserción del Estado en relación a derechos adquiridos en materia de previsional, por ejemplo, y con la amenaza de que termina la moratoria en marzo, más la negación de los medicamentos. O sea que me parece que por más que lo intenten ocultar, el balance objetivo es negativo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay una sensación como de falta de respuesta de la gente que ve, no se da cuenta que están privándola de sus derechos, no les importa que Milei celebre hoy con aquellos que han sido el patriarcado, o sea, el enemigo de toda la población, la sociedad rural argentina, que el único festejo que se conozca que va a ser el presidente por su gestión es en la sociedad rural, que son los dueños que han explotado. Recordemos hasta Atahualpa Yupanqui, las vaquitas son ajenas. Esos símbolos que antes tenían valor en nuestra historia, ¿dónde están? ¿Qué nos pasa? Y yo creo que a lo mejor tenemos que hacernos responsables de no habernos dado cuenta de cómo nuevas tecnologías y esquemas muy sofisticados de penetración en nuestros países, lo mismo que la penetración en otros países. Fíjate todo lo que pasa en Medio Oriente. Es decir, los mecanismos perversos de anestesiar a la población o eliminar la memoria de la población. Y bueno, yo creo, Nelly, una sola cosa te quería agregar al respecto de lo que vos decís, que hasta se olvidan los símbolos, ¿no es cierto? O lo que pensamos durante muchas décadas en relación a la burguesía argentina o a la aristocracia argentina, que no es que, por ejemplo, los neofascismos, los gobiernos autoritarios, eso está estudiado, suelen decir la verdad de lo que van a hacer. Lo que pasa es que lo que dicen ellos después, o en lo que confunden a la población, es a quién van a ir dirigidas esas políticas. Por ejemplo, Milei dijo a la casta, y en segundo término, confunden a la población diciendo que son necesarias, y por último, culpabilizan a las víctimas
y nosotras las víctimas nos recogemos la culpa en vez de que lo hagan los victimarios. Y eso es un fenómeno que las nuevas tecnologías han ido operando, como me parece a mí, y como lo potenciaron. psicología de masas. Lo potenciaron, Sí. porque es el mismo discurso y las mismas técnicas que usó Goebbels. Lo que pasa es que acá se agregó el tema de difusión de las redes y además algo que debe tener que ver, porque la pregunta también, el neoliberalismo, el capitalismo, necesita, porque acá nos están, una vez leí un artículo, no recuerdo de quién, y decía que esta forma de proceder hasta es peor que la que hicieron, digamos, en la Revolución norteamericana, cuando van a liberar a los esclavos, los liberan en parte porque podían entonces consumir más, entonces al capitalismo le interesaba. Pero acá hay como un camino a la esclavitud, porque cuando te quitan todos los derechos, cuando te quitan y te dejan solo, de acuerdo a ellos, con la meritocracia, viste, vamos a salir cantando Coca-Cola y vamos a triunfar. Pero eso no pasa en la vida real. Entonces algunos poquitos triunfan, por llamarlo así, y otros se quedan en su casa frustrados. Entonces esto es la gran depresión que puede traer un sistema como este, ¿no? De que la gente decepcionada, triste, sin posibilidades, se queda porque hay todavía un problema que no hemos logrado eso, y la culpa, y sí hablo de culpas, es el tema de este desprestigio que tiene la política. Y además, como no hay medios que digan la verdad, entonces vivimos en un mundo distópico, en un mundo que todo aquello que soñamos, la bondad, el preocuparse por el otro, no mentir, no hacer falsedades. Entonces es muy difícil, ¿no? ¿Y qué esperanzas tenés? Y no es que lo que pasa es que a nosotros no nos queda más remedio, Nelly, que luchar, refutar, explicar, como estás haciendo vos. Vos recién diste una excelente explicación acerca de lo que pasa, de por qué nos tenemos que resignar, por ejemplo, a que no haya ascenso social, que no podamos volver a estudiar o nuestros hijos vuelvan a estudiar en la universidad, o lo que fuera, esto que estás planteando vos del consumo. Ahora, para eso haría falta aparatos culturales que no tenemos, porque no tenemos ni las redes, no tenemos los medios de comunicación, o tenemos muy pocos, y fundamentalmente en relación a la última parte de a la que vos te referías con respecto a la descrédito de la política, el papel que cumple el poder, porque vos perteneces a ese poder judicial, el poder judicial, en este desorden moral, terrorífico, ético y social, porque debería cumplir otro papel ayudando a un ordenamiento moral y ético diferente, y me parece a mí que contribuye al desorden, a la incomprensión, a que no se entienda. Tenés toda la razón del mundo. Lo que pasa es que también el derecho y la justicia nos han hecho creer que era neutral. Yo digo que en nuestro país también confiamos en determinadas décadas en la justicia, porque había tantos golpes de Estado, cuando realmente la justicia y el derecho son brazos del capitalismo y del patriarcado, no son neutrales. Esta historia, viste, que el derecho se presume conocido por todos, que somos todos iguales, o sea, y por eso hay ahora esta, digamos, para mí, perversión de la palabra libertad, esta invocar la libertad como se invoca, sin invocar a la igualdad al mismo tiempo, es una engaña pichanga, no existe, ni acá ni en el mundo. ¿Libertad de qué? De morirse de hambre, de suicidarse. ¿Qué es la libertad?
Bueno, por eso que vos estás diciendo, Nelly, la utilización engañosa de los términos es cuando vos lees acerca, ya te digo, de otros regímenes históricos, autoritarios o neofascistas, la utilización de categorías y de palabras de forma engañosa confunde mucho a la población. Ahora, frente a esto y a la gravedad que ha adquirido en este tiempo la cuestión, me parece que eso nos obliga a nosotros a trabajar mucho más en este tema y a lo mejor a tener, no sé si tener confianza en las reservas que pueda tener nuestro país, porque hemos salido de otros pozos negros de falta de moral y de ética, como fue, por ejemplo, la última dictadura militar, todas, pero además la última, o la década neoliberal del 90, o la crisis del gobierno de la Rúa y luego las muertes en Plaza de Mayo. Yo no sé si yo quisiera volver a pensar que queden algunas reservas y que como esta gente también está muy engolosinada, está demasiado empoderada y cree que tiene resto, y yo no sé si tiene tanto resto, porque el problema, como vos lo venís señalando, es el capitalismo, y el capitalismo está terminado porque está destruido, está explotando. No sabemos qué va a pasar. Yo no estoy diciendo que va a venir otra cosa, ni que va a venir exactamente lo contrario. Esto como se está cayendo también, vos fijate lo que está pasando en Europa o en el Medio Oriente, esta gente está muy asegura, planteando el sálvese quien pueda de la burguesía nacional o de la aristocracia nacional y de los poderes oligárquicos, y no sabemos lo que va a pasar. Porque Argentina no es un país que ha estado acostumbrada como otros países latinoamericanos, y no lo digo mal en relación de otros países, que tienen sociedades duales, están los pobres o los ricos, inclusive con universos muy separados, amplios y numerosos de pueblos originarios. Argentina no tuvo otra conformación finalmente por su historia Así política. Es. Y yo no sé si eso no podrá, no podremos apelar a alguna reservita por allí. Pero yo los veo demasiado seguros sin tener ellos mismos conciencia de la crisis del mundo. La crisis social, la crisis económica y la crisis ecológica. Así es. Yo creo que eso puede ser algo, o sea, que el problema que nos tenemos que, bueno, yo estoy convencida, pero es cómo hacemos para seguir, como dice una chica, Raquel Ramos, una escritora, chispas, producir chispitas. ¿Cuál chispa va a ser la que detone el tema? El nazismo parecía una potencia. Sí. O sea, mira cómo terminó la dictadura. ¿Cuál es la chispa? ¿Cuántas chispas tenemos que encender? Porque alguna seguramente va a producir. Porque tampoco, yo creo que este señor es un títere también. Y creo que esto se ha preparado en laboratorios. Estoy de recomendar el libro de Almudena Grande, que cuenta de un señor que llega al poder y para eso contrata antes a 50, 100, no sé cuántos grandes técnicos y grandes biólogos para tener todos los recursos de cómo acallar a un pueblo y tenerlo tranquilo. Y en algún momento unos chispitas que se van produciendo abren la puerta. ¿Cuál va a ser la puerta que se va a abrir? ¿Cuál va a ser? Puede ser, como dice esta misma persona y como dicen Almudena Grande, un grupo que empiece a proyectar alguna imagen que nos despierta recuerdos de un mundo mejor, un mundo distinto. Puede ser una música, ¿no? Puede ser algo que nos retraiga a la verdad. Y por eso a mí me parece tan importante que tenemos que trabajar en las redes, que tenemos que movilizar a los jóvenes que todavía
piensan que un mundo mejor es posible en colectivo, en sociedad, que trabajen con las redes y que también tenemos que trabajar con el cuerpo, o sea, enredarnos, el hablar, el tocarse, el verse, es muy necesario. Entonces, también tenemos que imaginarnos acciones que a lo mejor no van a ser las grandes movilizaciones, pero van a ir moviendo en la plaza, en el club, en esto, el otro, abriéndonos los ojos. Porque no puede ser que para un joven lo mejor sea pedalear 20 horas por día para tener unos mangos, que pensar que a lo mejor es mejor que su abuelo o su padre se puedan jubilar, ¿no? Sí. Mira, yo coincido en todo lo que decís, Nelly, en el tema del agrupamiento, en el tema de la presencialidad, volver a encontrarnos en la escena pública, en la plaza, en el trabajo, en la organización social, en el sindicato, donde sea. Y yo, ¿sabes a qué le tengo confianza? A lo que nosotros supimos hacer. Porque aunque nosotras no lo valoremos mucho o lo suficiente, nosotras hicimos una revolución, las mujeres. Así es. Y nosotras planteamos una revolución, porque planteamos un orden social diferente. Y decimos, un orden social diferente tiene legitimidad, y un orden social diferente va a ser mejor para la felicidad no solo de las mujeres, también de los varones. Así es. Y eso es revolucionario. Entonces yo creo, vos fíjate que las mujeres lo votamos menos a él. Así es. ¿No es cierto? Y bueno, entonces, yo tengo confianza que en eso no vamos a retroceder, y vos fíjate las compañeras que andan con las cacerolas, las compañeras que tratan de mantener los comedores con lo poco que tienen. Sí. Porque vos fíjate la perversión de ellos no han disminuido a lo mejor la ayuda que les llega por AUH, pero ellos han disminuido todas las políticas que permiten generar espacios sociales. Y más bien. Bueno. Sí, el encuentro, ¿no? O sea, es una hiperindividualización al punto en el cual estás recluida en tu casa y no hay un punto para encontrarte, ¿no? Con otras compañeras para pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Para poder analizar, incluso para pensar lo que te pasa en tu casa, ¿no? Digo, hablábamos el otro día con una compañera del barrio Carlos Mujica, que tienen una casa donde se encuentran con las compañeras y han hablado ahí, han podido de a poco hablar sobre situaciones que atraviesan ellas en sus espacios privados, ¿no? De violencia de género o de otras cuestiones. Bueno, el romper con esos espacios, bueno, imposibilita ese encuentro entre las compañeras. Bueno, pero yo creo, por algo, Milei nos tienen tanto miedo. Por algo se hizo toda esta historia con el libro ¿De Come Tierra? De Come Tierra. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cosas que nosotros atravesamos, que fue la interrupción legal del embarazo, que fue que se hable de los derechos sexuales y reproductivos, porque tiene que ver con todo eso, porque está íntimamente unido a un sistema que, aunque no nos parezca, tiene clasificados los roles, y inclusive luchar contra la violencia doméstica tiene un sentido también, no luchar, sino imponer la violencia, porque a los hombres el capitalismo les dejó ese lugar y ese espacio para largar todas sus broncas. Porque no hablemos de los señores estos, los grandes pulpos, los grandes economistas, los jóvenes triunfadores. Los millones de población del planeta no gozan de esas circunstancias, gozan de circunstancias más difíciles en sus circunstancias vitales, ¿no? O sea que las mujeres nos hemos convertido en sujeto político. ¿Por qué razón no lo oímos hablar a Milei en contra de la clase obrera? Pero sí. Vos fíjate,
algunas cosas las frenaron ellos mismos. Sí. Ahora, yo te quiero decir algo, Nelly, para los que nos escuchan. Mira que yo atravesé la década del 70, como la atravesaste vos, y la atravesé con dificultades porque militaba políticamente y tuvimos consecuencias. Sin embargo, yo no me sentí nunca tan mal en la política como este año. Hasta que un día lo escuché a un filósofo que es amigo tuyo, que se llama Rocco Carbone, y que Rocco dijo una frase que a mí me iluminó. Dijo que el fascismo es psicotizante. Porque además, esto mismo que vos utilizabas, cómo utilizan la palabra libertad, en un sentido contradictorio, etcétera, etcétera. Yo cuando él dijo el fascismo es psicotizante, me sentí expresada. Dije, esto es lo que me pasa a mí. A mí esta gente me está enloqueciendo. Entonces tengo que volver a ponerme en eje, tengo que volver a pensar, entender qué pasa, hablar mucho con las otras y otros compañeros y ver lo que podamos rescatar, aunque sea una semilla, aunque sea un grupito, e ir sosteniendo hasta ver aparecer esa chispa que vos decís, o ser nosotras mismas la chispa. Así es, sí. Porque, por ejemplo, así como hace 2 o 3 años nosotras hicimos un manifiesto sobre la pobreza infantil, hay compañeras ahora que están volviendo a querer hablar de esto. Nosotras, las mujeres, ¿hasta cuándo vamos a tolerar la pobreza, la indigencia infantil, si no salir a la calle, si no salir de una manera, digamos, eficiente, efectiva, que pueda producir cambios? Inclusive que pueda hacer que muchos de los diputados y diputadas, los que traicionan, los que miran para otro lado, se den cuenta que les vamos a tener que pasar por encima. Entonces yo también confío en que de repente, después de tanto desastre y descrédito de la política, sobre todo el último escándalo que hubo de los dólares, haya sectores de los diputados y diputadas con los que podamos contar para frenar alguna cosa, por lo menos el año que viene, y que no sea tarde, que no terminen de desmantelar todo, ¿viste? Bueno, la verdad que es un placer escucharte, y creo que estabas un poco con poco tiempo, ¿no? No sé, ¿querés contar un poco sobre la colectiva? Bueno, un poquito. Perdonen que yo me siento que les estoy gritando. No, pero como tengo el eco fuerte tu de voz mi voz, sale perfecta. Sobre la mía, ¿viste? Mira, la colectiva feminista federal por la democracia y los derechos humanos es un ámbito que se creó después de otro ámbito que era un diccionario de mujeres. Yo no había sido invitada en ese momento porque yo no había escrito en el diccionario de mujeres, aunque había sido invitada por Susana Gamba, porque yo me he dedicado a la política, no soy una académica, no soy una investigadora, y entonces, bueno, no me parecía que podía aportar allí con legitimidad. Cuando se creó esta colectiva, fui invitada a sumar, y hay una cantidad de compañeras importantes, porque son compañeras históricas. Cuando digo históricas no digo viejas, digo que han atravesado, han hecho experiencia y han empujado todos los cambios que se fueron consolidando más todavía en el siglo XXI, en las 2 primeras décadas, pero que arrancaron en la década del 80 y el 90. Entonces, digo, hay mujeres jóvenes y mujeres históricas, y las históricas tienen la genealogía, tienen la historia de las medidas, saben que en todos los procesos de cambio hay una línea histórica, que no es que irrumpe una revolución, viste, de los pañuelos verdes así nomás en el 2015 o cuando sea, y que si uno puede recoger toda esa experiencia y el diálogo intergeneracional, y esto que vos decías recién, Nelly, si nosotros constituimos un sujeto político, y yo coincido con vos, ¿qué es lo que me confirma a mí?
que somos un sujeto político, que Milei nos ataca a nosotras en especial. Totalmente. Y que Milei en particular dice que lo nuestro es ideología de género, y dice ideología de género como si fuera un insulto. Cuando la palabra ideología no es mala, es una palabra buena. Una ideología es un sistema de ideas. Ellos también tienen una ideología. Lo que pasa es que tienen una ideología nefasta, pero no es que no tengan una. Entonces, yo digo, yo coincido con vos en que somos un sujeto político, y esta colectiva ha venido expresándose todo el tiempo en relación a las políticas nefastas con las que ha ido desmantelando Milei, las políticas de los derechos de las mujeres, etcétera. Se ha ido expresando, y seguimos teniendo la idea de ir articulándonos entre todas, porque hay una cosa, a veces ahora no logramos hacer las movilizaciones así enormes de otras veces. Además, las compañeras no tienen la tarjeta SUBE cargada para poder viajar, tienen hambre, no tienen trabajo, pero sabemos que cada uno de los grupos y de las mujeres que integramos estos años, esas movilizaciones multitudinarias, cada una está en un frente, en un lugar. Así es. Se ocupa de algo, tiene un rubro. Unas les interesa el trabajo, otros el sindicalismo, otras los comedores, otras la educación, pero todas estamos en construcciones. Entonces, esta colectiva lo que intenta, de a poquito, y con todo el respeto y el reconocimiento, que eso es fundamental, a la existencia de todas y a la historia de todas, lo que pretende es colaborar, articular, a juntarnos y a plantear, y en algún momento constituir un frente que diga basta Milei, basta la casta de libertarios. Pues mucha fuerza a la colectiva, y ojalá podamos ir tejiendo con otros colectivos, con otras organizaciones, y bueno, la radio acá siempre abierta para que ustedes puedan hacerse escuchar. Juliana Marino. Muchísimas gracias. La contamos con ustedes y sabemos que contamos siempre con Nelly. Bueno, muchísimas Nelly es gracias. Más que, nosotros decimos que Nelly es más que una histórica, Nelly es una sabia. Gracias. Porque además Nelly no es extremista, Nelly es muy componedora, Nelly es muy respetuosa de las realidades políticas, de los signos políticos, de las características de los grupos. Perdón, señora, Confiamos mucho. usted la tenemos que elogiar, que es nuestra entrevistada. No me cambie los roles. Buenas tardes, te agradezco enormemente, ha sido un placer. Igualmente para mí, un beso a las dos, un fuerte abrazo. Y a hacer muchos fogones con brasas para que salten muchas chispas. Eso, es una buena idea, una excelente idea. Gracias. Chao. Bueno, ahí escuchábamos a Juliana Marino, activista, fue embajadora en Cuba, bueno, ha dedicado su vida también a la defensa de los derechos humanos. Nelly, se nos acabó el tiempo, nos despedimos, nos vemos el próximo martes y dejamos a la audiencia con un poquito de música, y nos encontramos acá en Somos Nosotras la próxima semana. Politiqueando, un doctor de la ley ganó lugar con solo prometer carnes asadas. Convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude.
amasijando la capital. El desvalije está latente, lo sabe hasta el presidente. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, por supuesto, seguro de que pronto lo olvidarán y podrá postularse otra vez nuevamente. Olvídalo y volverá por más, mostrándose confiable en los carteles. Comprometer a muchos fascinará y con su nombre pintarán paredes. La muerte es ocultar la verdad. El vacío es dejarse mentir. En un avión se llevó el dineral y volverá por más cuando lo olvides. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galopes del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie, nadie. Radio